Buena gente, con un video más. Hoy vamos a iniciar una nueva serie donde nos vamos a basar específicamente en la economía. Todos los aspectos que tienen que ver con las finanzas, con el comercio, con las relaciones internacionales, basadas principalmente en el plano económico, en el plano financiero. Por lo que hoy vamos a iniciar con un tema muy importante, explicar qué es el riesgo país. Para esto vamos a hacer un análisis primero de qué es el riesgo como tal, cómo se determina la visión país, además de analizar los 4 diferentes tipos de categorías que tiene el riesgo país y por último la clasificación, que es tal vez lo más importante, con lo que nosotros determinamos qué tan cercanos estamos a ser un país de inversión o más bien un país que incumpla o que tenga un gran riesgo con lo que respecta la inversión, es decir, un país especulativo. Bienvenidos, hablemos de economía. Para entender qué es el riesgo país, primero hay que entender algo básico. Toda persona tiene siempre, cuando quiere aspirar a algo y no posee los recursos, pues requiere a una deuda, es decir, buscar a una persona o a una entidad que se encargue de cobrarle o de pagarle cierta cantidad de dinero a fin de que con este pueda sustentarse para algún fin, una actividad en específico. ¿Qué se llama el riesgo crediticio, por ejemplo? El riesgo crediticio es ese miedo o esa acción de que una persona o un particular no tenga la capacidad de pagarle a su deudor, es decir, a la persona que le ha depositado, que le ha dado el dinero necesario para sus actividades. A eso se le conoce como el riesgo crediticio. ¿Qué sería el riesgo país? Bueno, básicamente lo mismo, solamente que con naciones, con estados. Es decir, la capacidad que tenga un país de pagar sus deudas con sus diferentes socios, principalmente países potencia. Dando ejemplos, pues la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y demás, que generalmente son países que se encargan de comprar deudas y que luego pues toca pagarles en lo que conocemos como la famosa deuda externa. Ahora bien, ¿en dónde se ve afectado esta situación del riesgo país? Eso tiene que ver con los bonos del Estado, que son los bonos más importantes que tiene un país. Un Estado es generalmente la figura económica más fuerte y más capaz de poder pagar pues las cuentas internacionales, por lo que los bonos del Estado pues tendrán mayor fuerza o menor fuerza dependiendo de su visión de riesgo país. ¿Cómo se determina el riesgo país? Bueno, existen dos variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Empecemos primero por las variables cuantitativas. Por ejemplo, esto tiene que ver con las cuentas del gobierno, que para eso pues haré un video especial hablando de la balanza de pagos. Y también tiene que ver con lo que respecta a las estadísticas de las variables macroeconómicas, que también pues tiene injerencia en lo que conocemos como la balanza de pagos. Por su parte, en las variables cualitativas, pues lo que determina el riesgo país puede ser el análisis de expertos, de la opinión de los expertos con respecto a estos países, que se califica generalmente en empresas como Moody's, como Standard Poor's, que luego vamos a ver qué es esas clasificatorias, y también pues con lo que respecta a la gestión pública, cómo determina la gestión pública de un país. Ahora vamos a proceder a explicar los 4 diferentes tipos de riesgo, donde estaría el riesgo internacional, el riesgo social, el riesgo económico, el riesgo político, y con estos pues determinaríamos como tal el riesgo país de una nación. El riesgo internacional se basa principalmente en las alianzas políticas y comerciales que tenga este país con diferentes bloques o con diferentes estados, además de las relaciones que éste posea pues con cada país, principalmente con sus vecinos. Por último, y otro aspecto muy importante, es que tanta injerencia tienen las decisiones internacionales de otros países a dicha nación. Aunque les parezca increíble, esto es positivo. Mientras más injerencia haya
de intervención comercial, política, de política internacional, de relaciones diplomáticas, pues esto incentiva más a que se crea que hay un menor riesgo internacional. El riesgo social se basa principalmente en los conflictos regionales, en la situación que tengan los grupos étnicos, religiosos y sociales, la capacidad en que se pueda llegar pues a un consenso entre las masas populares y también pues a las expectativas de vida que tenga cada país, ¿verdad? La forma de su desarrollo, además de aspectos como la población, la densidad y el desarrollo que logren en esta nación. De ahí su importancia en lo que respecta pues calificar si un país pues posee este avance o no lo posee. En lo que respecta al riesgo económico, pues se basa principalmente en la capacidad de inversión, de ahorro, de desarrollo del mercado laboral, la capacidad de pagar la deuda externa, la posición externa que tenga pues la nación con respecto a otros países, también pues cómo ha mejorado su calidad en el desarrollo económico y también algo que es muy importante pues cómo maneja su política monetaria. Con estos aspectos uno determina la capacidad económica que tiene un país a la hora de desarrollarse y de poder ahí tomar acciones para un avance pues de carácter económico y también de carácter estatal. Por último, el riesgo político se basa principalmente en la calidad y funcionamiento que tengan los funcionarios y también los políticos, así como la capacidad de acción y de gestionamiento y crítica que presente la oposición. Esto sí, cuando la oposición es productiva en su papel de antagónico, no necesariamente como una figura que bloquee, pero sí como una figura que incentive a hacer las cosas bien al régimen político, que también está siendo calificado. Otro aspecto muy importante y quizás el más determinante con respecto al riesgo político es la capacidad que tenga el gobierno o los líderes políticos de actuar ante una crisis. Cuando esto se presenta, pues el riesgo político puede ser quizás el punto central y el punto cualitativo más destacado que determine si se pueda arriesgar o no el riesgo país de una nación. Ahora bien, anteriormente les había explicado de que existe una clasificación internacional con la cual se determina pues cómo está un país con respecto a otro y cuáles son pues los puntos favorables de si este país es pues favorable hacia la inversión o más bien es favorable hacia la incertidumbre, hacia la especulación. Esto se basa principalmente en un sistema de letras, tanto empresas que se encargan de realizar pues el análisis de las clasificatorias como Standard Poor's y Moody's pues determinan qué tan viable es un país con respecto a los patrones que les había mencionado anteriormente, los diferentes 4 tipos de riesgo. Principalmente hay que destacar de que los países que tienen A, principalmente AAA, AA y A, son países con alta calidad pues de cumplir con lo que tiene que ver con sus deudas, por lo que son países de inversión. Destacamos ahí pues países desarrollados como Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Luego están los países pues con una buena calidad y cierta seguridad de que van a pagar. Que ahí pues en algún momento estuvieron países como México, como Costa Rica, como Colombia, como Estados Unidos y ahora pues la situación ha ido como más hacia la baja. Con las 3 Bs uno puede pues determinar que hay una buena calidad, pero cuando bajas a las 2 Bs y a la B ya ahí hay un grado de incertidumbre, especulación, es decir, desde la W hacia abajo lo que vamos a tener es siempre incertidumbre, no es del todo seguro que vayan a cumplir con su deuda. Luego están los países con triple C, doble C y C, que estos tienen un riesgo de incumplir fuerte. Aquí podríamos meter países como Venezuela, como en algún momento Argentina, o también pues países como Bolivia o Ecuador. Y por último están los países D, que son pues el grado más grave, y estos son los países en donde triple D, doble D y D
simbolizan de que incumplen, es decir, que no van a poder pagar su deuda. Son casos especiales, tal vez podría decirse que Sudán del Sur, que Libia en la actualidad, también podríamos hablar de Corea del Norte, o ¿qué otro caso? En algún momento Argentina estuvo en esa situación y esto pues nos dice de que son países que no se puede invertir ahí. Ahora bien, eso no quiere decir de que le quiten a un país la oportunidad de invertir en esta nación, pero lo idóneo es que cuando se da la situación de que vos vas a invertir en un país que no está con el grado de inversión fuerte, pues subas las tasas de interés, o sea, pongas una prima en especial con la cual le digas, ok, vamos a imponer nuestras empresas en su país, pero su país está muy mal calificado por Standard Poor's o por Moody's. Entonces lo que vamos a optar es por poner unas tasas de interés altas. Y así es como ustedes ven básicamente que los países tienen precios especiales con respecto a diferentes productos y con respecto a diferentes pues acciones de compra de bienes, servicios, cuestiones capitales y demás. Básicamente esto es lo que determina si un país pues da confianza o no da confianza, el riesgo país. Sin más que decir, me despido. Buen día.